El hombre más sabio de la historia murió sintiéndose como un tonto. Lo tenía todo: sabiduría, riqueza y poder absoluto. El mundo entero se inclinó ante él. Pero al final, lo perdió todo. Se quedó solo, arrepentido y frustrado. El hombre más sabio de la historia tomó las decisiones más tontas. Y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Salomón comenzó su viaje como un rey glorioso. Gobernó con justicia, escribió proverbios que cambiaron generaciones y construyó el templo más grandioso de Israel. Pero, detrás de toda esta grandeza, algo empezó a desmoronarse. Pequeños deslices, decisiones equivocadas y un corazón que se alejó de Dios. Cuando se dio cuenta, ya estaba atrapado en un camino sin retorno. El hombre que recibió la sabiduría divina se rindió a la idolatría, tomó cientos de esposas extranjeras y corrompió su propio reino. El mismo rey que construyó el templo de Dios erigió altares a dioses falsos. Su vida se convirtió en una de enorme pesar. Y al final concluyó: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero esta historia no se trata solo de Salomón. Puede ser una advertencia para ti. ¿Cuántas veces buscamos el éxito, el dinero y el reconocimiento, pensando que eso nos completará? ¿Estamos cometiendo el mismo error sin darnos cuenta? El rey más sabio de la historia ignoró las señales y pagó el precio. Ahora la pregunta es: ¿cometerás el mismo error? Era joven, inexperto y llevaba un peso enorme sobre sus hombros. Su padre, el legendario rey David, había unificado a Israel y ganado batallas que parecían imposibles. Ahora, Salomón heredó un reino poderoso, pero con un desafío aún mayor: gobernar con justicia. Sabía que el poder sin sabiduría era una receta para el fracaso. Luego, hizo una petición que cambiaría su vida para siempre. Mientras otros reyes pedían riquezas, ejércitos o venganza contra los enemigos, Salomón hizo algo inesperado. Clamó a Dios: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Esta petición no solo agradó a Dios, sino que también produjo una respuesta extraordinaria. Además de convertirlo en el hombre más sabio de la tierra, Dios le concedió riquezas y gloria sin precedentes. Salomón ahora tenía todo para convertirse en el rey más grande de la historia. La sabiduría que recibió comenzó a transformar su reinado de inmediato. Sus decisiones fueron tan justas y estratégicas que su fama se extendió rápidamente. Reyes y reinas de tierras lejanas viajaron durante meses solo para escuchar sus palabras. Bajo su gobierno, Israel prosperó como nunca antes. El comercio se expandió, el oro fluyó y reinó la paz. Salomón no era solo un rey poderoso, era una leyenda viviente. Pero aquí es donde muchos se equivocan. El éxito absoluto puede convertirse en una trampa silenciosa. Pequeñas malas decisiones comenzaron a aparecer en su viaje, casi imperceptiblemente. El rey más sabio de la historia no cayó de golpe. Su caída comenzó con un simple detalle, un desvío casi invisible. Y este pequeño error se convertiría en el principio de su fin. Un rey puede tener poder, ejércitos y riquezas, pero sin sabiduría todo esto se vuelve inútil. Salomón lo sabía y su primera gran prueba llegó rápidamente. Dos mujeres subieron al trono y ambas afirmaron ser madres del mismo bebé. No hubo testigos ni pruebas, solo una feroz disputa. Cualquier otro rey habría tomado una decisión apresurada, pero Salomón vio más allá de lo obvio. Necesitaba una prueba que revelara la verdad. Con mirada firme, les ordenó que trajeran una espada. Divide al niño por la mitad y dale la mitad a cada niño. El salón quedó en silencio. Lo que parecía una sentencia cruel fue en realidad una trampa para exponer a la verdadera madre. Desesperada, una de las mujeres suplicó que le entregaran el bebé a la otra, mientras que la segunda accedió a la división. Salomón sonrió. El corazón de su madre había hablado más fuerte. De inmediato declaró que la verdadera madre fue quien optó por salvar la vida de su hijo. Esta decisión resonó en todo Israel. El pueblo se dio cuenta de que su rey no solo poseía conocimiento, sino sabiduría divina, capaz de ver más allá de las palabras. Su fama se extendió rápidamente, llegando a tierras lejanas. Los reyes y gobernantes llegaron a respetarlo y su reputación creció como un fuego incontrolable. Salomón se convirtió en el máximo referente de inteligencia y discernimiento. A partir de entonces, nadie se atrevería a cuestionar su capacidad para juzgar con justicia. Pero la sabiduría,
cuando no va acompañada de vigilancia, puede convertirse en arrogancia. Salomón demostró su inteligencia y se ganó el respeto mundial, pero cada victoria lo llevó a creer que era intocable. El problema de los grandes reyes no es su falta de éxito, sino lo que hacen cuando llegan a la cima. Y fue entonces exactamente cuando comenzaron a surgir las primeras señales de peligro. La sabiduría de Salomón no solo trajo justicia a Israel, sino que también hizo que el reino prosperara como nunca antes. El oro fluyó como el agua, el comercio se expandió y su influencia creció más allá de sus fronteras. Su fama fue tan grande que incluso la reina de Saba, una de las gobernantes más poderosas de la época, cruzó desiertos para encontrarse con él. Quería saber si los rumores sobre la inteligencia y la riqueza de Salomón eran ciertos. Cuando llegó a Jerusalén, la reina quedó perpleja. Todo lo que había oído era poco comparado con lo que vio. El palacio, el templo, la abundancia de riquezas y, sobre todo, la sabiduría del rey, la dejaron sin palabras. Ella puso a prueba a Salomón con preguntas, acertijos y desafíos difíciles, y él los respondió a todos sin dudarlo. Admirada, reconoció que Dios le había dado a Israel un rey único. Y, antes de partir, dejó obsequios muy valiosos, consolidando alianzas y fortaleciendo aún más el poder de Salomón. Este fue el apogeo de su reinado. Ningún enemigo se atrevió a desafiarlo, pues su diplomacia era infalible. Israel prosperó como nunca antes, convirtiéndose en un centro de comercio y cultura en el mundo antiguo. Llegaban barcos cargados de tesoros y los palacios de Salomón eran tan grandiosos que todavía hoy se recuerdan. El rey estaba en la cima del mundo. Pero, como toda gran historia, la caída comienza cuando la gloria parece inquebrantable. El problema de Salomón no fue la falta de sabiduría, sino el exceso de confianza. Comenzó a creer que su éxito era resultado únicamente de su inteligencia, olvidando quién realmente le daba todo. Las pequeñas desviaciones se convirtieron en hábitos, y el rey que empezó a buscar a Dios empezó a buscar alianzas, riquezas y placeres. El declive aún no era visible a los ojos del pueblo, pero ya estaba en marcha. Y cuando el hombre más sabio de la tierra empezó a ignorar su propia sabiduría, su caída se volvió inevitable. Salomón no solo quería un reinado próspero, quería dejar un legado eterno. Su mayor sueño era construir un gran templo para Dios, algo que ninguna otra nación tenía. Un lugar sagrado que simbolizaba la presencia divina en Israel. Su padre, David, quería construir este templo, pero Dios eligió a Salomón para esta misión. Y así comenzó la obra más grande jamás vista en la historia de Israel. Durante 7 años, miles de trabajadores se dedicaron a la construcción. Se cortaron piedras gigantes sin el sonido de martillos o herramientas de metal dentro del sitio sagrado. Los cedros del Líbano, el oro puro y los detalles de marfil daban al templo un brillo impresionante. El lugar santísimo, el lugar más santo, albergaría el Arca de la Alianza. Cuando finalmente estuvo listo, Salomón organizó una ceremonia para consagrarlo a Dios. Y fue en ese momento cuando sucedió algo extraordinario. Mientras la gente observaba, una nube gloriosa descendió sobre el templo. La presencia de Dios era tan fuerte que los sacerdotes ni siquiera podían mantenerse en pie. Fue la confirmación de que el templo había sido aceptado y que Dios estaba con Israel. Salomón, conmovido, hizo una poderosa oración, reconociendo que ninguna construcción podría contener la grandeza divina. Ese día pasó a la historia como uno de los momentos más gloriosos de Israel. Pero el templo, aunque magnífico, era solo una estructura. El verdadero compromiso con Dios debe estar en el corazón de Salomón y del pueblo. Y fue entonces cuando empezaron a surgir las primeras señales de peligro. Porque por mucho que construyera una casa para Dios, pronto comenzaría a hacer espacio para dioses falsos. Y esa elección lo cambiaría todo. El reinado de Salomón no solo fue sabio, sino también extremadamente próspero. El oro fluyó por Israel como nunca antes. Caravanas de Egipto, Arabia y Fenicia traían especias, marfil, tejidos finos y piedras preciosas. El nombre de Salomón era sinónimo de riqueza y poder absoluto. Los tributos pagados por los reinos vecinos llenaron sus arcas, y el lujo de su palacio era tan grandioso que ni siquiera los reyes más poderosos del mundo podían competir. La ciudad de Jerusalén brilló como nunca antes. El comercio creció,
Los palacios se adornaron con oro puro y carruajes lujosos deambulaban por las calles. Las escrituras dicen que la plata se volvió tan común que se la veía como piedra. Las flotas de barcos mercantes trajeron riquezas de tierras lejanas y la influencia de Israel no hizo más que aumentar. El mundo vio a Salomón como un rey incomparable, dueño de una fortuna incalculable. Pero la prosperidad trajo algo peligroso, el deseo de más. Salomón comenzó a realizar alianzas motivadas por intereses comerciales, casándose con princesas extranjeras para fortalecer las relaciones entre los reinos. Cada acuerdo trajo más oro, más poder y más influencia. Pero también llevaba algo que no notó de inmediato, la semilla de la idolatría. La misma sabiduría que lo hizo crecer comenzó a ser sofocada por el lujo, los placeres y el alejamiento de su fe. Tenía todo lo que un hombre podría desear, pero la pregunta es, ¿realmente eso lo hacía feliz? Su obsesión por la riqueza lo llevó a buscar siempre más, pero nunca fue suficiente. Y aquí está la gran ironía. El rey más rico de la historia empezó a sentir un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Solo se daría cuenta de esto cuando ya fuera demasiado tarde. La riqueza de Salomón creció, su poder aumentó, pero algo esencial se estaba perdiendo en el camino. El rey que inició su viaje pidiendo sabiduría a Dios ahora se dejó llevar por alianzas políticas y deseos personales. Y así dio el primer paso hacia su ruina. Para fortalecer su imperio, Salomón empezó a casarse con mujeres extranjeras. Primero unas pocas, luego decenas, hasta que, sin darse cuenta, llegó a una cifra increíble, 700 esposas y 300 concubinas. Estos matrimonios no fueron solo el resultado de la lujuria, sino estrategias para asegurar alianzas con otros reinos. Las mujeres egipcias, moabitas, amonitas y sidonias, todas trajeron consigo no solo sus costumbres sino también sus dioses. Y así fue como, poco a poco, la idolatría entró en Israel. El mismo rey que construyó el templo más grande dedicado a Dios comenzó a construir altares a deidades paganas. El corazón de Salomón, que antes se centraba en la fe y la obediencia, ahora estaba dividido entre el Dios verdadero y los ídolos de sus esposas. Las consecuencias fueron devastadoras. El pueblo de Israel, que siempre había adorado a Dios, vio ahora que su rey permitía sacrificios a dioses falsos dentro de su propio reino. El santo templo todavía estaba allí, pero el corazón de Salomón ya no pertenecía completamente al Señor. Los profetas comenzaron a advertirle, pero él los ignoró. Estaba cegado por el poder, el lujo y la ilusión de que sus acciones no tendrían consecuencias. Pero la caída ya estaba en marcha. El gran error de Salomón fue creer que podía servir a dos señores al mismo tiempo. Pero nadie puede seguir a Dios a medias. El hombre más sabio del mundo quedó atrapado en su propia trampa, incapaz de ver que estaba labrando su propia destrucción. Lo que empezó como pequeños desvíos ahora es un camino sin retorno. El precio por su desobediencia sería alto y pronto lo descubriría de la peor manera posible. Salomón no pudo decir que no fue advertido. Dios ya había dejado claro que el éxito de Israel dependía de su fidelidad a él. Pero ahora, el rey más sabio de la tierra estaba desechándolo todo. Y Dios no se quedó callado ante la idolatría que se extendía por todo el reino. Las advertencias empezaron a llegar. Los profetas advirtieron a Salomón que sus acciones estaban deshonrando el pacto hecho con Dios. Pero él no quiso escuchar. En lugar de arrepentirse, Salomón insistió en su error. Los altares paganos continuaron en pie, los sacrificios a dioses falsos se volvieron comunes y la espiritualidad de Israel comenzó a corromperse. Dios había sido paciente, pero su justicia no fallaría. El mensaje divino era claro: si Salomón no daba marcha atrás, su dinastía sufriría las consecuencias. Pero, rodeado de lujo y poder, el rey ignoró las señales. Estaba tan absorto en su propia grandeza que se creía intocable. El mismo Dios que lo había bendecido con sabiduría, riqueza y fama ahora le envió una advertencia final. Si no cambiaba, el reino se dividiría. Pero Salomón, que antes había escuchado atentamente la voz de Dios, ahora estaba sordo a las advertencias. La idolatría no era solo un problema religioso, sino una profunda grieta en los cimientos de su imperio. Y una grieta, cuando se ignora, se convierte en un abismo insalvable. Las decisiones de Salomón estaban llevando a Israel por el camino del desastre.
El rey que comenzó su viaje buscando a Dios ahora se dirigía hacia la destrucción. Pero lo peor aún estaba por llegar. La sentencia ya había sido dictada y pronto se daría cuenta de que ni siquiera los hombres más sabios pueden desafiar la justicia divina sin pagar un precio. La paciencia divina tiene límites. Salomón ignoró todas las advertencias y ahora enfrentaría las consecuencias de sus decisiones. Dios había prometido que si era fiel, su linaje reinaría sobre Israel para siempre. Pero si se alejaba, el reino quedaría destrozado. Y eso es exactamente lo que pasó. La sentencia estaba decretada. Tras su muerte, Israel quedaría dividido. El imperio que construyó con tanto esfuerzo no permanecería intacto. Esta profecía fue como una espada sobre la cabeza de Salomón. Vio cómo sus enemigos se levantaban desde dentro y desde fuera del reino. Comenzaron a estallar revueltas y aquellos que alguna vez le temieron ahora lo vieron como un rey vulnerable. El sabio y poderoso gobernante comenzó a darse cuenta de que su reinado se le escapaba de las manos. Pero aún así, no dio marcha atrás. La idolatría permaneció, los altares paganos continuaron en pie y el corazón de Salomón estaba alejado de Dios. El castigo ya estaba en marcha. Uno de sus siervos, Jeroboam, recibió una revelación de un profeta de que sería rey sobre 10 tribus de Israel. Solo una pequeña parte del reino permanecería con el linaje de David, por amor al pacto que Dios había hecho con su padre. Salomón intentó detener esta profecía, pero ya era demasiado tarde. El destino ya estaba echado. Lo que comenzó con pequeñas malas decisiones ahora resultaría en la fragmentación de una nación entera. El rey que comenzó su viaje brillando como el más sabio de la historia ahora vio desmoronarse su gloria. Había aprendido por las malas que la sabiduría sin obediencia no salva a nadie. Dios siempre cumple sus promesas, tanto de bendición como de juicio. Y Salomón, que lo recibió todo, tuvo que afrontar ahora la dura realidad. Él mismo fue el responsable de la destrucción de su legado. El rey más sabio de la historia era ahora un hombre viejo, cansado y amargado. Aquel que gobernó con justicia y poder pasó sus últimos años atormentado por sus propias decisiones. El brillo de su reinado se había desvanecido y el vacío de su alma era mayor que toda la riqueza que había acumulado. Salomón finalmente se dio cuenta de que la búsqueda del placer, el poder y las riquezas no le habían dado lo que realmente importaba. Los palacios dorados ya no traían satisfacción. Los banquetes lujosos perdieron su sabor. Los cientos de esposas y concubinas no pudieron llenar el vacío que consumía su alma. Todo lo que había construido con sus propias manos ahora le parecía insignificante. La idolatría que permitió no solo quitó a Dios de su corazón, sino que también plantó la semilla de la destrucción de su reino. Y sabía que nada podría cambiar eso. La gran ironía de su vida es que, después de tantos años buscando la felicidad en los logros, las riquezas y los placeres, descubrió que todo eso era vanidad. Su brillante mente finalmente entendió que el verdadero propósito de la vida no estaba en el oro, los títulos o el poder, sino en lo que había dejado atrás, su fe y obediencia a Dios. Pero esa lección llegó demasiado tarde. El tiempo que perdió nunca podrá recuperarse. Salomón murió siendo un rey rico y poderoso, pero espiritualmente en bancarrota. El hombre más sabio del mundo acabó con su vida como un trágico ejemplo de que el conocimiento sin obediencia no conduce a nada. Dejó una advertencia eterna a todos los que vinieron después de él. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Pero fue su historia simplemente un fracaso? ¿O será que, aún en su dolor, Salomón nos dejó una enseñanza que hoy puede cambiar nuestras vidas? Al final de su vida, Salomón hizo algo sorprendente. Tomó todo el conocimiento, todas las experiencias y todo el peso de sus errores y escribió uno de los libros más profundos de la Biblia, Eclesiastés. Un libro diferente a todo lo que había escrito jamás. No fue un conjunto de consejos optimistas como Proverbios, ni una poesía apasionada como Cantar de los Cantares. Fue un arrebato de un hombre que lo vio todo, lo tuvo todo, y descubrió que nada de eso importaba sin Dios. En las páginas de Eclesiastés, Salomón hace reflexiones que son tan actuales hoy como lo eran entonces. Habla de la búsqueda desenfrenada de riquezas, placeres y logros, y de cómo todo esto se vuelve vacío cuando se coloca por encima de la verdadera esencia de la vida. Se dio cuenta de que nada de lo que acumulamos aquí en la tierra puede realmente satisfacernos. Todo es temporal, todo es ilusión.
¿Y qué importa realmente? Él responde al final del libro. La conclusión de Salomón es simple pero poderosa. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de todo hombre. Después de toda una vida buscando significado a las cosas materiales, se dio cuenta de que la verdadera sabiduría estaba en conexión con Dios. Nada de lo que tenemos aquí dura para siempre, pero lo que hacemos con nuestra vida espiritual tiene consecuencias eternas. La historia de Salomón no es solo un relato del pasado. Ella es un espejo para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces buscamos el éxito, el dinero, el placer, pensando que eso nos traerá felicidad? Pero, al final, ¿no estamos persiguiendo el viento? Salomón aprendió esta lección demasiado tarde, pero todavía estamos a tiempo de elegir un camino diferente. ¿Y tú? ¿Aprenderás de su historia o cometerás los mismos errores? La historia de Salomón nos enseña una verdad ineludible. La sabiduría sin obediencia no salva a nadie. Lo tenía todo, poder, riquezas, fama y conocimiento, pero al final se dio cuenta de que nada de eso tenía valor sin Dios. ¿Cuántas veces caemos en la misma trampa? Buscamos el éxito, el dinero, el estatus, creyendo que estas cosas nos traerán felicidad. Pero al final, ¿estamos simplemente persiguiendo el viento? Salomón ignoró las señales, confió demasiado en su propia inteligencia y cayó en el error que él mismo advertía en sus enseñanzas. ¿Cuántas veces sabemos lo que es correcto, pero elegimos lo incorrecto? ¿Cuántas veces cambiamos principios eternos por placeres fugaces? La gran pregunta no es solo sobre el pasado de Salomón, sino sobre nuestro propio presente. ¿Estamos realmente viviendo con un propósito o simplemente coleccionando vanidades? Si incluso el hombre más sabio de la historia perdió el rumbo al sacar a Dios del centro de su vida, ¿qué nos impide cometer el mismo error? La historia de Salomón no tiene por qué ser nuestra historia. Dejó una clara advertencia en sus últimas palabras: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el verdadero camino hacia una vida significativa. La elección está ante nosotros y el momento de decidir es ahora. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Aquí te traemos las verdades que nadie te dice, para que no repitas los errores del pasado. Lo que le pasó a Salomón le puede pasar a cualquiera, pero todavía estás a tiempo de tomar decisiones diferentes.